pues hemos reaccionado de esa manera. Por otra parte, hemos creado una página en avance.org donde se pide que el gobierno cumpla y acate la Corte Interamericana y bueno, pues la idea es que podamos recoger muchísimas firmas. Es una aplicación informática que se usa mucho para causas sociales, para causas de diferente tipo que pues quieren hacer visible el descontento, la petición o la solicitud, la exigencia que se haga. Y bueno, pues no sé cómo irá, pero la creamos ayer, no sé si a ustedes les ha llegado, ahora la trataríamos de ver. Y bueno, pues hemos citado a este acto así relámpago porque ayer mismo pedimos a la delegación de gobierno autorización para hacer una concentración en Puerta del Sol, pero claro, no podíamos convocar, a pesar de que hablamos con varios medios y estaban interesados, hasta que tuviéramos la autorización. La autorización nos fue denegada porque desde el 1 de marzo ya otra entidad había solicitado a la misma hora en Puerta del Sol y decidimos hacer pues este acto más recogido, más cerrado y más como de la gente pues que sentimos muchísimo y de también los compañeros que conocen el tema y pues han querido solidarizar. Hemos convocado esta mañana porque la negativa llegó hasta ayer por la tarde, noche, entonces ya no podíamos convocar a la concentración y esta mañana pues hemos optado por hacer un acto así. Por ese motivo pues ha sido la convocatoria así tan relámpago. Hablamos con Santiago, pues le hemos convocado también a Gustavo y a todos ustedes aquí. Otras personas, muchas, nos han dicho que, bueno, si hubieran podido conocer con más tiempo la convocatoria. Pero también la hicimos de esa manera porque mañana son las marchas por la dignidad y entonces todo lo que se haga, realmente la otra semana va a quedar muy opacado por ese hecho. Entonces, pues bueno, también es una manera de juntarnos para reflexionar. Algunas de las personas que están aquí pues participaron, apoyaron en la campaña y bueno, será el momento también como de reunirnos y poder hablar de este hecho y bueno, pues como hay un llamado de muchas personas a que tratemos de reaccionar, a que juntemos esfuerzos, pues creo que es otro motivo más para intentar crear un espacio donde discutamos de política, ¿no? Porque ya hacemos a veces bastante trabajo social, intervención social, pero realmente a veces no unimos esa acción a la politización que necesitamos de la población inmigrante para que, bueno, pues tenga los elementos suficientes de poder analizar y a veces pues discernir más sobre la información que recibe, porque medios alternativos muchas veces no pueden leer o no pueden ver porque no se manejan bien con la informática y realmente están todo el tiempo pues oyendo la W y la Caracol y la RCN y bueno, pues sabemos el sesgo que tiene. Entonces, nada, pues darles la bienvenida y agradecerles por estar aquí. Habíamos pensado en que, bueno, pues Santiago pues nos dirigiera también un poco de su análisis, de su perspectiva, también Gustavo, y luego pues hiciéramos un coloquio entre todos sobre este hecho, pero también mirando un poquito para adelante, qué es lo que podemos hacer aquí desde fuera, ¿no? Para apoyar, pues para evitar mayores retrocesos que están ocurriendo democráticamente hablando en nuestro país. Así que agradecer pues a Vicky y a Aitor que próximamente va a ir para Colombia, pues está aquí haciendo un curso acelerado y bueno, Vicky pues es una activista y una luchadora chilena mucho tiempo que ahora pues está aquí muy cercana y también pues agradecerles a todos, igual que Vicky, la otra Vicky y Julián, que también vienen pues de un activismo social y la idea es pues bueno, hablamos con unos compañeros del Partido Comunista, alguien que estuvo conmigo en el programa de televisión, pero bueno, igual
no podían venir, estaban muy interesados en lo de la concentración, pero como no pudimos cerrarlo porque estábamos a la espera sin autorización, pues no podíamos convocar. Bueno, pues estamos aquí y eso es lo que importa, que hay un grupo, pues eso, que empezamos por ahí y que tenemos que seguirle dando impulso. Así que, Santiago, si quieres hacerte para acá para poder grabar, sí, para poder grabar y luego viene Gustavo, sí, es que está grabando, entonces para que te acerques por aquí. Porque bueno, ya lo bueno de estos medios es que aunque seamos poquitos, luego pues por las redes se multiplica por mil y entonces pues este es un acto realmente importante. Lo que está pasando en Bogotá es como ya lo dijo Yolanda, un atentado a la democracia. Voy a empezar un poco recordando pues los hechos de la ciudad que dieron origen a lo que está pasando ahorita. Eh, Después de las elecciones presidenciales, donde se eligió Juan Manuel Santos, se eligió el alcalde de Bogotá. Bogotá salía de la alcaldía de Samuel Moreno, que fue un desafortunado político del Pueblo Democrático Partido de Izquierda, que hizo todo un andamiaje con concejales, con organismos de control y con contratistas de la ciudad para pues hacer actos de corrupción y se robó un montón de dinero. El alcalde saliente de Bogotá ahorita denunció los hechos y eso pues obviamente perjudicó tanto a esos contratistas como a concejales que estaban vinculados con estos actos de corrupción. Obviamente eso generó un montón de odios que el alcalde saliente ahorita ya tenía por su misma condición de exguerrillero en 1991. La alcaldía de Petro se caracterizó por un estilo muy diferente a las alcaldías que venían de antes. Por ejemplo, acabó con la Plaza de Toros, la volvió una plaza de cultura. Entonces eso generó pues muchos resentimientos por parte de la derecha porque prácticamente los toros es un deporte, bueno, un deporte no, un acto de la élite bogotana y pues colombiana. También se metió a subsidiar tarifas del agua, pues el agua como derecho vital de la ciudadanía. Redujo tarifas del Transmilenio, el sistema de transporte. Empezó a adaptar la ciudad para el cambio climático. Bueno, un montón de cosas que pues eran novedosas y generaba que los críticos lo vieran como improvisación. Pero pues una improvisación curiosa porque se ganaba premios internacionales, lo invitaban a Harvard a que fuera a contar la experiencia de su alcaldía, bueno, en fin, un montón de cosas. Pero el punto de quiebre fue cuando decidió cambiar el sistema de recolección de basuras, que era un sistema privatizado, a un sistema público-privado, ni siquiera totalmente público, sino público-privado. ¿Eso qué quiere decir? Que le quitó parte de la torta porque era un negocio jugoso a los privados para retomarlo a la ciudad y así disminuir en parte las tarifas. Eh, Esto pues no cayó muy bien a los empresarios privados de las basuras porque pues perdían un montón de dinero y estos empresarios de las basuras también, no, o sea, hay que articularlos a las élites políticas del país, amigos de periodistas importantes, financiadores de campañas políticas de la derecha, muy amigos, por ejemplo, de Germán Vargas Lleras, actual fórmula vicepresidencial del presidente, en fin. El, el error quizá del alcalde fue no prever que el contrato de los privados vencía un día y que tenía que tener todo listo para el día siguiente. Pero pues tampoco fue tan grave porque en realidad eh, la ciudad estuvo 2 o 3 días sin que se prestara el servicio de basuras. Pero se supo que hubo un complot contra el alcalde porque los privados tenían que recoger la basura hasta como el 8 de diciembre a las 12 de la noche, pero dejaron de recogerla a las 6 de la tarde. Entonces, pues claro, se empezó a acumular todo y pues la imagen de que vio la ciudadanía el otro día fue que todas las basuras estaban en las calles.
sin contar que se le pagó a gente para que rompiera bolsas de basura y las regara en la calle y los medios tomaban fotos y eso era lo que mostraban. Entonces también hubo como una participación mediática muy importante. Entonces se unió ahí los empresarios del aseo con los medios y pues todos los críticos de la derecha. El procurador argumentó que el decreto para cambiar el sistema y volverlo público-privado era ilegal y que había habido una crisis sanitaria que había puesto en riesgo la ciudad. Un juez de la República invalidó esto porque el decreto, bueno, lo declaró legal y el peritaje que hubo estableció que en ningún momento la ciudad estuvo en riesgo. O sea, ahí ya entraban los argumentos de la Procuraduría para destituir, quedaban por el piso. Entonces, bueno, ¿qué hizo el alcalde? Movilizó la ciudad. La forma de participación ciudadana también es la movilización. Entonces, se reunían en la Plaza de Bolívar, daba su discurso, explicaba la situación, explicaba también los argumentos jurídicos y políticos que tenía el alcalde, explicaba por qué se estaba cometiendo un atropello y por qué se le estaba dando un golpe a la Constitución de 1991. La sanción que se le impuso al alcalde fue la destitución y una inhabilidad para ejercer cargos de 15 años, lo cual prácticamente a la edad que él tiene ya es como toda la vida. Una sanción evidentemente desproporcionada si miramos que este alcalde que les contaba antes que se robó la ciudad, lo inhabilitaron solamente por 12 meses con corrupción evidente. En cambio, aquí no había ninguna corrupción. Entonces, pues obvio, la ciudadanía se indignó. Empezó Petro a subir en las encuestas, no estaba muy bien las encuestas, pero la gente se empezó a solidarizar con él. Entonces los medios ya empezaron a matizar la cosa, a decir, no, no, bueno, sí, la sanción puede ser injusta, pero pues la ley es la ley. Y en las facultades del procurador está hacer eso, y pues, qué vaina, pero hay que respetar las instituciones. Pero Colombia hace parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de tratados internacionales que dicen que un funcionario no puede ser destituido, un funcionario elegido popularmente no puede ser destituido por otro que no haya sido elegido. Y solamente podría hacerlo con una sanción penal, que no la había, ni la hay. Entonces, se solicitó medidas cautelares para proteger los derechos del alcalde y de las personas que habían votado por el alcalde, mientras la Corte adelantaba su propia investigación de lo que estaba pasando. Pues obviamente la defensa del alcalde alegó falta de garantías porque pues era evidente que la Procuraduría había actuado arbitrariamente y el caso después pasó al Consejo de Estado donde pues los magistrados son amigos del procurador, entonces pues las garantías no estaban por ningún lado. El alcalde, bueno, cuando salió el fallo de la institución, hizo una reposición que el procurador llegó de vacaciones y prácticamente en 2 horas revisó todos los argumentos y dijo, sí, o sea, evidentemente ni siquiera lo miró, la decisión ya estaba tomada. Pero esto no solamente hay que mirarlo desde el lado jurídico, como trato de decirles, sino desde un punto de vista político más amplio. Y es lo que significa la figura de este alcalde, particularmente por haber sido un exguerrillero en momentos en los que el país está haciendo o está negociando la paz con la guerrilla de las FARC en La Habana. ¿Qué se está negociando allá? Pues la apertura del sistema político colombiano para que los alzados en armas entren a participar y cambien, como dicen allá, las balas por votos, ¿no? El voto como la herramienta de la democracia, como se ha intentado poner siempre en Colombia, ¿no? Se reduce la democracia al voto y no se tienen en cuenta los derechos sociales de educación, sino solamente usted puede votar, hay democracia. Pero entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que ya ni siquiera el voto es garantía de que haya democracia. Entonces, ¿qué mensajes se están enviando allá? Como miren, señores, cuando ustedes vuelvan a la vida civil, no van a tener ninguna garantías tampoco para exponer sus ideas porque va a haber algún funcionario que mediante el uso de la arbitrariedad los va a destituir. Así no hagan nada ilegal. De otro lado, también estamos en año electoral. Se está jugando la reelección del presidente y Bogotá pues es una plaza muy importante que lleva 3 periodos en manos de la izquierda. Bogotá tiene un presupuesto como de 300 billones de pesos, que es un montón, tiene pues un aparato burocrático grande, que obviamente si cambia de manos, pues estaría
al servicio de otras manos, porque pues cada quien va a gobernar con los suyos, eso no es un secreto para nadie, y el presidente lo que quiere asegurar también es su reelección a como dé lugar. Esta semana, cuando la Corte definió que no había garantías y que había que que había que solicitar medidas cautelares para proteger los derechos del alcalde mientras se estudiaba el caso, ese mismo día por la mañana la bancada de los conservadores, que no ha definido unánimemente el apoyo de la campaña reeleccionista del presidente, se reunieron con el presidente. Duraron, bueno, unas horas, hablaron, supuestamente para exigirle que respetara la institucionalidad del país. Después de los conservadores llegó el procurador también a hablar con el presidente, y ese mismo día el presidente salió por televisión a decir que no acataba las medidas cautelares. O sea, hay muchas cosas para pensar que todo estaba perfectamente calculado. No esperaron ni un día. No sé, él se había comprometido en los medios, no sé, tal vez un mes antes, a que lo que dijera la Corte lo iba a respetar, y está grabado, y no lo cumplió. Eh, entonces, lo que está en juego, pues son cosas muy graves, porque ya uno no sabe por dónde está la salida del asunto, por dónde se pueden generar los cambios en el país. ¿Qué sigue ahora? No lo sabemos. Probablemente la Corte en 1 o 2 años pida que se le restituyan los derechos políticos al alcalde, pero el daño ya está hecho, ya está hecho. Y el mensaje ya está enviado, y probablemente la reelección del presidente ya estará consumada, y Bogotá habrá pasado a manos de la derecha. El carrusel de la contratación y los concejales de la derecha estarán otra vez aprovechando la corrupción. Con ese preámbulo estupendo, que es la realidad política, la realidad social que hay en Bogotá. Nosotros, los colombianos y los latinoamericanos y centroamericanos en general, hoy en día nos obliga la realidad político y económica y social a pensar en clave continental. Nosotros estamos en mora aquí en España, los que en este momento estamos en España, en ampliar el tema de intervención política al ámbito de la zona geopolítica de América Latina y América del Norte. Por una cosa, porque nosotros tenemos órganos políticos internacionales. Porque en las elecciones pasadas elegimos diputados a la Organización de Estados Americanos. Porque tenemos organismos económicos de ámbito internacional. Porque no con la celeridad, afortunadamente, de la Unión Europea, pero sí creándose un marco económico y de América Latina, sin el bestialismo de Europa, sin que haya un país que pise a los demás, pero sí hay un elemento de democracia en el que nos obliga a que las futuras actuaciones políticas busquemos más apoyo que nuestros nacionales de los otros compatriotas. Para ningún colombiano es independiente la realidad económica y política de Ecuador. Para ningún ecuatoriano es indiferente quién gobierna en Colombia. Para ningún mexicano o brasileño le resulta indiferente quién gobierna en Panamá, quién gobierna en Brasil o quién gobierna en México. Es decir, tenemos que empezar a trabajar en constituir grupos por la legalidad y la democracia en América, en nuestras Américas. América del Norte, América Central, América del Sur. Dicho esto, en 1948 los derechos humanos dejaron de ser propiedad administrativa de los estados
En 1948 se reúnen la Sociedad de Naciones y dicen que los estados son delincuentes, que Alemania, que el fascismo, que los estados han violentado los derechos humanos. Y nunca ha habido tanto muerto en ninguna guerrita de esas que hemos tenido en Colombia, ni en las guerras que ha habido de México por la dignidad mexicana frente al imperio norteamericano, ni en las guerras del Chaco, 3 muertos, 10 muertos. Nunca hemos sido tan crueles en todas las guerras que ha habido en América como la crueldad de la guerra de Europa, de las guerras que se han hecho en Europa y también contra el Asia, etc. Por lo tanto, la mayor barbarie de la humanidad la han protagonizado los europeos. El fascismo, el neofascismo, el nazismo, pues eso es cosecha de los cultos de los europeos que quieren dominar el mundo e imponernos una cultura, cuando son los más salvajes de la historia de la humanidad. Entonces, en el 48 se reúne la Sociedad de Naciones y deciden privar a los estados de la autonomía en cómo gobiernan a sus nacionales. Hasta entonces un estado era dueño de sus ciudadanos y podía hacer lo que dice de gana y nadie podía intervenir ni decirle, oiga, por aquí no van las cosas. Entonces se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas no se fían de los estados. Y a partir del 48 los derechos humanos dejaron de ser tutelados por los estados y pasaron a ser tutelados que luego se llamó la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Naciones, las Naciones Unidas, con el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el tribunal internacional que decidía en qué país castigaba a los países que violaban los derechos humanos. Pero luego, en Europa, como cada uno quiere tener sus propios derechos, en Europa se aprueba el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que no es más que la Declaración de los Derechos Humanos para ponerle nombre de casa. Y nosotros los de allí, pues también, dijimos, ¿y nosotros por qué no? Pues también. Entonces crea el Comité Interamericano de Derechos Humanos y una declaración de los derechos humanos y de los derechos civiles y políticos. Porque los derechos humanos son también derechos civiles. Porque según Santos, el derecho humano, el único derecho humano que existe es el derecho a la vida. Él no entiende que el derecho humano es el derecho de asociación. Él no entiende que yo como ser humano no puedo ser humano si no tengo derecho de asociarme con otro. Yo no puedo ser humano si no tengo libertad de pensamiento. No puedo expresar mis ideas. Porque eso está contra natura, contra la naturaleza humana. Entonces, aprobamos a la luz de la OEA, aprobamos el Convenio Interamericano de Derechos Humanos y se crea, igual que lo creó las Naciones Unidas, igual que lo creó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, igual que se ha creado el Tribunal de la Haya, pues se crea allí un tribunal para juzgar a los estados que violan los derechos humanos, para conocer de los procesos contra los estados delincuentes que delinquen contra los ciudadanos. Colombia, en el año, yo intervine invitado por el Comité Interamericano de Derechos Humanos en el año 97 y Colombia se declaró criminal confeso en 97 causas. Para que no hubiese sentencia se conformaba, apenas llegaba el pliego de cargos se conformaba. Muerte de profesores, 72 maestros asesinados en Colombia. Nadie mata tantos maestros como el Estado colombiano. El ejército, la policía, los paramilitares, ahí. Entonces, Colombia, en el trámite de ese procedimiento, que es que apenas le trasladan el pliego de cargos, el Estado se acepta, se cierra el procedimiento porque acoge la decisión, indemniza a las víctimas o toma las medidas que ordene el juez que administra. Es que por encima de la Constitución española
por encima de la Constitución colombiana están los tratados internacionales ratificados por el país. Y el Convenio de Derechos Humanos de América está por encima de la Constitución española. Y no como ha mentido, como un bellaco en la declaración que ha hecho, que le ha mentido a los colombianos, diciéndole que el derecho internacional de derechos humanos de un tribunal reconocido por todos los países, entre ellos Colombia, que reconoce la administración de justicia, dice que el derecho, la Declaración de Derechos Interamericana de Derechos es subsidiaria. No, subsidiaria no es principal. Es principal porque tiene una jerarquía. Ahora, estamos ante un hecho muy importante. Cuando una sala, un juez dicta una medida cautelar de suspensión de una medida, cuando es evidente la violación de los derechos humanos. Yo como juez que he sido, para dictar una medida cautelar, tengo que tener casi que de brote la situación para poder dictar una medida cautelar, suspendiendo una decisión de una autoridad. Es tal la violación de los derechos humanos, como explicaba el compañero, que ha dado la clave del debate. Se están violando los derechos humanos de más de 850.000 bogotanos que pusieron un voto para que ese hombre los gobernara y que no quisieron que los gobernase el otro. Es decir, votaron contra los candidatos del establecimiento, votaron por un hombre nuevo, por un hombre no afectado, no corrompido por la tradición política colombiana, un compañero que había estado de parlamentario y que había demostrado un combate al narcotráfico, un combate a la corrupción, y objetivamente lo que hay aquí es que el gobierno miente y ofende la inteligencia cuando dice que el derecho humano que está tutelando el Comité Interamericano de Derechos Humanos es subsidiario. Es decir, que el gobierno, como es subsidiario, no, subsidiaria es la ley colombiana frente a una norma de un tribunal internacional de derechos humanos. En definitiva, ¿en qué manos está Colombia de un hombre que se salta la protección internacional de derechos humanos? De un juez que no está contaminado ni por el Partido Conservador ni por el Partido Liberal, porque son jueces chilenos, argentinos, y no jueces que tienen un prestigio que están allí, jueces que no están contaminados. En definitiva, lo que ha habido es que Colombia, el Estado colombiano, ha quebrantado la legalidad internacional. Ha quebrantado los derechos humanos y ha quebrantado una medida cautelar, que es cautelar porque entendió el tribunal que no podía esperar el fallo, porque si esperaba el fallo se consumaba la atrocidad contra los derechos humanos de los bogotanos y de una persona que ha sido electa. Por eso toma la medida cautelar urgente, para que no se haga, para que no se consolide, y lo hace, como lo expresa la resolución, con fundamento en que es manifiesta la violación de los derechos humanos. ¿Qué hace el gobierno con lo que expresaba mi compañero? Objetivamente, el gobierno hace del Estado colombiano la voluntad de un grupo político y vulnera la institucionalidad internacional y desacata una orden internacional. Yo lo que en estos momentos nosotros tenemos que defender la legalidad. Seamos conservadores, liberales, hombres sin partido, tenemos que defender la legalidad internacional. Es decir, tiene derecho el gobierno colombiano de no cumplir una orden, un auto, una resolución de un tribunal que tutela, que el mismo Colombia ha aceptado como máxima autoridad tuteladora de los derechos humanos. Tiene derecho el gobierno de Santos de romper las reglas del juego democrático, pues lo ha roto. De tal manera que esto, en su momento, cuando nosotros intentamos cambiar a Colombia por las armas, pues lo dejamos más claro, pero hoy en día nosotros tenemos, en la Colombia democrática, tenemos el voto y la lucha social como un elemento de cambio político. Van unas elecciones dentro de un mes, pues esto habrá que plantear que Colombia en las próximas elecciones
Y pienso que es una jugada que ha hecho Uribe, porque en las próximas elecciones pueden haber tres candidatos presidenciales. Un candidato que se ha refugiado en Colombia para huir y violar los derechos humanos, que es Santos. Otro candidato que es campeón de violación de los derechos humanos, que no necesita hacerlo porque ha creado grupos paramilitares en Colombia, que será el candidato del uribismo. Y otro candidato que será el de los compañeros verdes, que lo digo yo con todo el cariño, he hecho en falta que el candidato presidencial alternativo, según sé, no haya salido a decir y yo hago un llamado a que el compañero tiene que salir a decir que como presidente de los colombianos en el futuro periodo gubernativo va a tomar las medidas pertinentes para cambiar la Constitución y abolir ese suprapoder que tiene y porque la Constitución ya establece unas reglas. Ese poder del Procurador General de la Nación es para destituir cargos altos no electos por los ciudadanos, no para revocar la voluntad popular como ha pasado aquí. Entonces, pues yo sencillamente quiero hacer un llamado a los compañeros, y como aquí yo asistí a alguna charla, acompañando a los compañeros los compañeros del Partido Verde o de la Alianza Verde en Colombia, con la candidatura de Yolanda Villavicencio, y ahora coincido con el compañero en una exposición que también nos hizo. Pues yo invitarles a los compañeros que están aquí, a los colombianos, a los suramericanos, a todos, que nos unamos. Es decir, aquí se acabó los colombianos, tenemos que crear una coordinadora de latinoamericanos, centroamericanos, porque España juega como la quinta columna de Europa, de los intereses salvajes del capitalismo en América Latina. Ha atentado contra la soberanía panameña en una puñetera obra que licitaron, y a mitad de camino se mamaron y dice que es que el dinero no les alcanzó. Pero es que Panamá no le encargó que hiciesen una casa según Panamá. Dijo, idéeme la casa, hagan los planos, hagan el proyecto y luego díganos cuánto cuesta. Y España en los planos hizo el proyecto, hizo no sé qué, y ellos cogieron. El de Estados Unidos vale 400 millones, el otro vale tanto, y España vale tanto, y no se lo dieron más barato, lo dieron España por el mamoneo político internacional, y le han dado esa cuestión. Luego dicen que no. Pues ha estado en Panamá la Comisión de la Unión Europea, el avance de la derecha allí amenazando con que le van a quitar financiación, de que le cambiaban el dinero que le dan de ayuda al desarrollo, que no es ayuda al desarrollo, son armas y barcos de guerra que le quieren vender, y España le quiere vender 4 barcos viejos que nadie los compra, pero allá van y los venden, se los pintan y los venden como nuevos. Entonces, estamos en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Venezuela, con los problemas que tiene este señor que parece que ya está maduro, pero que objetivamente hay una intervención. Lo que ha habido en Siria, que se levantan unos compañeros con unos fusiles y ahí mismo Europa respaldo a esos. Lo que hicieron en Kosovo, dividir un país, y Europa reconoció a la mitad del país como país autónomo. Y ahora los otros hacen lo mismo, y pues, es decir, los unos sí, los otros no. Repito, yo les invito, compañeros, a que creemos una mesa de reflexión, porque el problema no es Colombia, hay una ofensiva internacional contra el cambio democrático en América Latina, porque Europa ve allí una amenaza de un nuevo poder, junto con la inversión asiática, ven una amenaza, y nosotros tenemos que unirnos con los compañeros de todos los países latinoamericanos, porque a nosotros nos interesa que la América Latina, la América Central, la América del Sur caminen
por senderos democráticos, y tenemos a los hermanos colombianos, bolivianos, peruanos, chilenos, argentinos, brasileños, y debemos de conformar una comisión para presionar aquí en España, para presionar en las universidades, para presionar de que haya una intervención social más importante. Yo sencillamente, después de lo dicho por el compañero, pues sencillamente quería remarcar un poquillo el tema que es más de mi competencia como abogado, que tiene que ver con la defensa, invitarles a ustedes, a los compañeros de esto, que los colombianos hoy en día demandamos un apoyo internacional y que esto se acabó. O sea, que en Colombia se está jugando la suerte de América Latina y se ha jugado ahora en Chile con la elección que ha habido de una presidenta, que ya comienzan los poderes fácticos de Europa, de Italia, a moverse allí a poner zancadillas, porque quieren el petróleo barato, porque quieren las minas baratas, porque no quieren que hagamos intervenciones de recuperación económica para nosotros.